Hola Edgar. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a la 13ª edición del Festival de Cine Indígena de Barcelona. Yo soy Nerea, integrante de Alternativa Intercanvio en Pobles Indígenes, una organización con sede en Barcelona que tiene el claro objetivo de dar apoyo y visibilidad a los procesos de resistencia y autodeterminación de los pueblos indígenas. Este festival es un impulso que realizamos en coordinación con la CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, desde el año 2006, trayendo aquí a Cataluña a las voces propias de los pueblos, tratando de ser una ventana a esas realidades. En esta sesión, que lleva el nombre de Defensoras, Criminalización y Judicialización, tendremos la presencia destacada de nuestro compa Edgar de León. Él es abogado, notario, con estudios en antropología y lleva ya muchos años apoyando los procesos de los pueblos, llevando los casos como los de la defensora Lolita Chávez, ahora en el exilio, y Bernardo Carchol, defensor indígena maya quechí, que ha sido preso por más de 7 años. Entonces, bueno, él es de Diximuleu, de Guatemala, y le agradecemos mucho su presencia, Edgar. Muchas gracias, nos encontramos de nuevo. Y justo este pequeño conversatorio es para que nos pudiera explicar, compañero, un poco de qué se trata, ¿no? Cuando hablamos de criminalización y judicialización hacia defensoras. Concretamente, nos gustaría también hablar del caso de Bernardo Carchol. Él es defensor indígena maya quechí y justo hace ya 2 años que está en prisión, justo por defensar uno de los ríos sagrados para este pueblo, el río Caabón, situado en Alta Verapaz, en Guatemala. Entonces tendremos a Edgar para poder hablar de este tema, ya que desde Alternativa empezamos una campaña en febrero denunciando la instalación de este complejo hidroeléctrico Oxec Renace en Alta Verapaz, construido por el grupo Cobra ACS de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Este complejo hidroeléctrico se instaló en el territorio sin el debido proceso de consulta previa, libre e informada, que debe hacerse conforme al convenio 169 de la OIT hacia las comunidades. Es decir, las comunidades tienen el derecho de decidir qué se puede o qué no se puede hacer en sus territorios. Entonces hay un mecanismo que recoge este convenio, que es el de consulta. Este mecanismo no se realizó en el caso del pueblo maya quechí y la empresa se instaló ilícitamente, dejando sin agua a comunidades enteras. Entonces, Bernardo Carchol, él es maestro y presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en el año 2015. Y es aquí cuando empieza la persecución y criminalización en su contra, llevándolo ahora a una sentencia de más de 7 años. Entonces, Edgar, no me voy a extender mucho más, porque lo interesante es que tú también nos puedas exponer un poco estos procesos. Bueno, bienvenido de nuevo. Le agradecemos mucho su presencia, sobre todo para poder socializar estos procesos, que la gente los pueda entender y dar esta voz propia, ¿no? Y a los defensores y defensoras que se está viviendo una situación bastante tensa. Bueno, decimos ahora tensa, pero sabemos que son décadas y siglos de persecución, de amenazas y de asesinatos. Entonces, creemos que es muy importante dar visibilidad a estos casos, que la ciudadanía tome conciencia y que de mica en mica y entre totes podem sortir endavant. Muchísimas gracias y bueno, empezando un poquito, Edgar, de manera general, y tú como abogado, como también defensor de defensoras, si nos podrías explicar un poquito, cuando hablamos de criminalización, que es algo que últimamente se está hablando mucho, a qué nos referimos y cómo actúa en el caso concreto de Guatemala, ¿no? Que es desde donde tú nos puedes hablar. Gracias.
Bueno, gracias por la oportunidad y el espacio para poder abordar, decía, sobre los fenómenos, a lo menos nacionales, que es en donde nosotros estamos, el fenómeno de la criminalización, específicamente la judicialización hacia personas defensores o defensoras de derechos humanos, de pueblos indígenas, y de todas las expresiones sociales. Considero que sí, cada vez se complica más la situación del ejercicio mismo del reclamo de derechos o la defensa de derechos. En Guatemala, pues con este gobierno vemos la continuidad prácticamente de todo ese fenómeno que viene a vedar el avance de la construcción de un país totalmente distinto, ¿verdad? A partir de todas las expresiones, a partir de todas las reivindicaciones políticas de los pueblos, y que no se ha permitido porque desde su fundación este Estado siempre se ha caracterizado por ser monojurídico, monopolítico, en donde las decisiones emanan de un pequeño grupo de poder constituido que últimamente pues se ha evidenciado, se ha caracterizado, se ha dado o ha salido a la luz pública a partir del 2015, en donde la gente pues se ha manifestado en contra del gobierno de turno por todos los destapes de corrupción que ha habido en el país. Esto en contexto general se concreta en casos ya más particulares relacionados a líderes comunitarios, autoridades indígenas, lideresas que por su trabajo que hacen frente a sus comunidades en el reclamo de sus derechos, pues esto ahí asienta, digamos, la institucionalidad del Estado y específicamente el sistema de justicia estatal, el aparato que se encarga, que debiera ser, según la Constitución, impartir justicia con toda imparcialidad, un ministerio público con un trabajo serio y bien fundamentado, sólido, para que no se esté criminalizando y llevando a personas ante el sistema, para que, para evitar, digamos, un desgaste que cuando la investigación no es muy sólida, pues en realidad no solamente el sistema desgasta, sino lo más preocupante es que también es un desgaste hacia las mismas comunidades que de una u otra forma exigen justicia. Uno de los casos emblemáticos y paradigmáticos hasta ahora, diría yo, pues también quiero dejar claro que no soy el único que está en el ejercicio de defender a personas que son criminalizadas, pues existen otras compañeras y compañeros abogados también, que seguramente cada caso en particular pues tiene sus propias características y que evidencia, digamos, el fenómeno de la criminalización, pero en lo que yo puedo dar testimonio o fe o cierta, digamos, cercanía o mucha cercanía, mejor dicho, con relación a un caso en concreto, es el de Bernardo Calxol. Soy uno de los abogados que está en la defensa. Pues aquí evidenciamos prácticamente todos esos patrones que se van repitiendo en los casos de criminalización, porque el sistema de justicia se ha encargado precisamente o le han encomendado, en otras palabras, de criminalizar a las personas. Y partimos de una denuncia prácticamente del Ministerio Público que viene a ser muy deficiente sobre la persona de Bernardo, pues sí, por ahora pesan dos procesos penales. Uno donde el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz, un departamento de Guatemala, pues se ha encargado de poner la denuncia por estafa, por ejemplo. Esto todavía estamos en el proceso, no hemos llegado a una etapa donde se discute si va a ir a debate o no va a ir a debate.
Otro caso donde él ya fue condenado, pues sí tiene que ver mucho con una empresa contratista de una hidroeléctrica que está siendo instalada en el río Cabón, de un municipio de Santa María Cabón, precisamente el mismo nombre de Alta Verapaz. Es un río muy grande donde inversionistas extranjeros y nacionales también le han apostado a generar energía para luego venderlo, instalándose en el lugar en contubernio con el Estado. Y lo digo así, en contubernio con el Estado, porque una de las obligaciones del Estado debió haber sido consultar a los pueblos indígenas, tal como lo mandata el mismo Convenio para Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes número 169. Si el Estado lo ha firmado es porque es su obligación entonces de hacer que la consulta sea uno de los derechos o de las garantías que debe de ponerle mucha atención, más cuando es en territorios indígenas. Esto fue violentado y razón por la cual las comunidades de Santa María Cabón deciden reunirse y delegan prácticamente la representación en Bernardo Calchol para que haga todas las gestiones que corresponden y si hay acciones legales que habría que emprender, pues esa fue en su momento la delegación hacia Bernardo. En ese sentido, empiezan entonces a accionar un amparo a favor de las comunidades, alegando esa inconsulta, alegando que no se les consultó como pueblos indígenas cuando se dieron cuenta que sí ya se estaba instalando una hidroeléctrica en el lugar denominada OSHEC 1 y OSHEC 2. Son prácticamente dos empresas en el lugar hidroeléctricas. Justamente que cuando la Corte de Constitucionalidad da la razón de que las comunidades fueron violentadas en sus derechos, es cuando surge la persecución penal en contra de Bernardo Caal. Pues llama la atención porque son hechos que acontecieron 2 años anteriores, pero en el 2017, cuando la Corte emite entonces su resolución, surgen estas persecuciones justamente en el mismo año, y es ahí donde empieza ya los procesos penales en contra de él. A grandes rasgos, ya hay una sentencia condenatoria donde él está prácticamente decretado de que debe de cumplir 7 años y 4 meses de prisión inconmutables. Les comparto esto de la inconmutabilidad de la prisión de 7 años y 4 meses porque esa fue la decisión de la Sala de Apelaciones de Alta Verapaz, cuando en primera instancia había dicho, había dado o había decretado una pena menos gravosa, en el sentido de que 6 años de prisión por un delito que supuestamente cometió él de robo agravado, que eran 6 años, y la prisión de 1 año y 4 meses para el otro delito de detenciones ilegales, pero que este último debía ser conmutable. Es decir, que tenía el beneficio, por decirlo así, de que podía pagarse esa pena. Viene la sala y lo complica aún más, ahora suma todo y dice que eso debe ser inconmutable. Por supuesto, ahí están las siguientes acciones que se puede tomar. Ahí las partes verán en su momento qué les beneficia, que sería el recurso de casación, y eso cada quien hará uso según sus intereses, dependiendo de las resultas de la sentencia, digamos, o en este caso de segunda instancia. En eso estamos ahorita y vemos que la situación de él pues cada vez se complica más dentro del sistema de justicia, y aquí es donde vemos que sí, inclusive vemos y evidenciamos mala fe tanto del Ministerio Público como de los órganos jurisdiccionales. Ha sido rechazada. ¿Qué recorrido o qué alternativas le quedan al defensor Bernardo Calchol? ¿Qué se puede hacer? Anteriormente, sí, hay un
un último recurso que se puede agotar y se le llama un recurso extraordinario porque ante la sala de apelaciones se supone que ahí debiera determinar toda resolución de un conflicto, siempre y cuando pues se han garantizado todos los preceptos constitucionales o las garantías procesales, pero en este caso no existió o no existe prácticamente el cumplimiento de esas garantías y la observancia de derechos fundamentales, pues queda ese recurso extraordinario que se le llama casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y es como decía, pues cada parte, porque en este caso donde Bernardo ya ha sido condenado, pues está el Ministerio Público como obviamente es el ente persecutor, pero también está adherida la empresa supuestamente afectada por los hechos de robo agravado y detenciones ilegales que se llama, es una empresa contratista de OSHEC que se llama Netzone, Sociedad Anónima, pues está creada en el proceso y seguramente si él vea su conveniencia de que debe de utilizar este último recurso de casación, pues lo hará. En el caso de Bernardo, pues lo mismo, ¿verdad? Si ve necesaria y ve importante que sí se debe de activar este recurso extraordinario, pues se hará según los intereses y la decisión que él tenga en su momento. Muchísimas gracias. La verdad es que está siendo realmente interesante y creo que nos va a ayudar a entender el caso de Bernardo, pero también el de muchas personas defensoras. Recalcar eso, ¿no? Que estamos aquí ejemplificando con el caso. Muchísimas gracias, Héctor. Creo que es realmente interesante saber cómo funcionan estos procesos. Sabemos que el caso de Bernardo no es el único. Como bien comentábamos, es preocupante y alarmante la situación que viven las defensoras y defensores en Abya Yala. Y es necesario ponerlo sobre la mesa, denunciarlo y exigir justicia. Lo que sí que queríamos que nos comentaras un poquito, ¿no? Porque no son procesos aislados, tienen que ver también con una estructura de poder consolidada. Y nos gustaría, si nos podrías comentar, qué papel juegan los estados, los gobiernos de turno y las empresas en estos procesos de criminalización y judicialización a defensores. Bueno, como decía anteriormente, pues el gobierno actual pues le está dando continuidad al proyecto neoliberal, la mercantilización de los recursos naturales, el aprovechamiento de los territorios indígenas, pues, pues es lógico pensar que quienes resisten a que sean violentados sus derechos, porque dentro de su territorio están los llamados recursos naturales para las empresas, pues hay dos derechos en controversia, podríamos decir. Un derecho que está promoviendo la vida misma, garantizar las generaciones venideras para que no quede un mundo totalmente contaminado o hecho un desierto, y ante los derechos empresariales que de una u otra forma lo que pretenden es enriquecerse cada vez más, pues son dos derechos antagónicos, pero aquí si vamos a lo que la misma Constitución habla, que uno de los derechos es garantizar la vida de los ciudadanos, ¿por qué entonces permite, digamos, la depredación de estos recursos humanos que el aprovechamiento queda reducido nada más a unas 2, 3, 4 familias, por decir así? Claro que con la pandemia, pues específicamente con quienes están detenidos o han sido privados de libertad, pues seguro ha afectado bastante porque uno de los efectos, por ejemplo, es que las visitas se han disminuido, las audiencias que corresponden a cada caso, pues también ha afectado porque esto ha hecho que se alargue más, digamos, en el tiempo las resultas de un proceso, que si esto en tiempos antes de la pandemia sucedía, digamos, el sistema de justicia, está casi que colapsada, y con la pandemia pues se agrava mucho más la situación.
Eh, pues lo que no quisiéramos es de que, digamos, con la pandemia pudiera agravarse más la situación de los presos políticos, pero es una realidad que en el país tampoco existen las garantías para ver cómo se puede enfrentar una situación de esta naturaleza. Primero, porque el Estado nunca ha respondido, y segundo, porque ni modo los ministerios que se encargarían tanto en salud, por ejemplo, y mucho menos el Ministerio de Gobernación, que está a cargo el sistema penitenciario, mucho menos va a poner atención a que los procesos de las personas detenidas se aceleren mucho más. Si nunca ha pasado eso en tiempos antes de la pandemia, mucho menos pueda pasar durante la pandemia. Yo digo que se complica mucho más la situación de ellos. También una pregunta que surge es todos estos procesos de criminalización hacia liderazgos, ¿cómo afectan a los movimientos y a las organizaciones de los pueblos? Porque sí que sabemos que es una estrategia más, ¿no? Para poder desvirtuar las luchas, desviar objetivos y no sé si nos pudieras explicar cómo afecta, ¿no?, estos procesos de judicialización a liderazgos individuales. ¿Cómo afecta lo individual a lo colectivo? Pues como la intención de las empresas en contubernio con el Estado es ver cómo mutilar, digamos, estas comunidades que de forma orgánica y natural se han organizado para defender sus derechos, pues seguramente habrá una afectación negativa en saber que el proceso penal está siendo utilizado, instrumentalizado para reprimir las mismas manifestaciones pacíficas o las mismas inconformidades que puedan tener o la misma resistencia de las comunidades ante una imposición que viene a vedar sus propios derechos. Creo que hay una actitud de impotencia, seguramente mucha inconformidad con todas las atrocidades y violencias del sistema de justicia en contra de quienes ejercen una representación o un liderazgo comunitario que de una u otra forma pues sí desanima, digamos, que un sistema de justicia, un Estado que nunca ha respondido a las necesidades de la gran mayoría de pueblos indígenas o de la gente empobrecida no indígena, pues seguro genera mucha inestabilidad. Bueno, una de las cosas que también queríamos preguntarte, Edgar, es por las opciones que tiene la ciudadanía y también los organismos internacionales desde acá afuera. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer la ciudadanía en general? Es algo que durante todos los festivales, cuando nos acompañan personas, representantes, comunicadoras y comunicadoras indígenas, el público siempre nos hace, ¿no?, esta pregunta: ¿qué podemos hacer desde acá? Creo que una de las acciones que últimamente Bernardo ha sentido que no está solo en la lucha es prácticamente el respaldo de sus propias comunidades, el respaldo nacional de organizaciones que también velan por el cumplimiento de los derechos. También organizaciones internacionales se han prácticamente conformado para poder apoyar estos procesos porque, como él bien lo ha manifestado, pues no es él quien está preso. Él manifiesta que quien está preso pues es el río Cabón porque ha sido utilizado, canalizado para intereses hidroeléctricos y que por esa razón es que él ve que el apoyo que ha recibido hasta ahorita, pues sí, eso lo anima a seguir manteniéndose, digamos, en que se haga justicia, tanto para él como para las mismas comunidades. Últimamente, pues, Amnistía Internacional, por ejemplo, lo ha declarado preso de conciencia y así otras organizaciones de Europa
han manifestado el apoyo. Ya han existido, digamos, algunas organizaciones que les han reconocido la trayectoria de Bernardo, que ha sido prácticamente una persona que ha obtenido un premio internacional de derechos humanos otorgado por Guatebelga. En fin, creo que este acompañamiento que se le hace a él, eso le indica, le da a él el parámetro de que la gente está entendiendo que además de la privación de libertad que él está sufriendo, él entiende que el resto, digamos, que está afuera, está apoyando por él y también por las injusticias que el mismo sistema, el mismo Estado tiene en contra de las personas que ejercen ciudadanía, que ejercen su papel de no ser un ciudadano común y corriente, como se dice, sino ser un ciudadano que está atento con lo que está pasando con su comunidad, con su gente, y que no puede permitir que existan actos de injusticia, y quedarse manos cruzadas es como permitir que esos actos de injusticia se convalidan. Él, en ese sentido, no ha sido doblegado, considero yo, y por eso es de que aún existan los recursos legales, él prefiere ir agotándolos, porque al final de cuentas, pues lo que se evidencia al final es que el mismo sistema cae por su propio peso cuando estas van cada vez avanzando en el reclamo de sus propios derechos. La verdad es que es una situación realmente complicada. Nosotras estuvimos visitando a Bernardo y bueno, fue realmente duro porque no es solo Bernardo, son muchos presos y presas políticas y bueno, es complicado. Entonces, en este caso también te queríamos preguntar cómo están los ánimos. Un poquito, ¿no? Pues él en lo que puede intenta sobreponerse, porque es decir, que cada audiencia que tenemos siempre han sido hasta el momento malas noticias para él. Las resoluciones no están a favor y pues de alguna manera eso decae, digamos, en sus ánimos. Pero tal vez una de las cosas que veo yo de positivo es de que pues en las últimas resoluciones, como él está consciente de que la batalla jurídica pues es una de las cosas que hay que hacerla, pero también existen otros factores que impiden de que estas resoluciones sean conforme a derecho. Entonces sabe perfectamente de que tiene otro matiz, y en ese sentido entiende y comprende, como que cada vez también entiende que sobreponerse ante resoluciones que lo perjudican, como que sale de eso inmediatamente. Eso no había pasado en otras audiencias anteriores, había un decaimiento, pero creo que esta vez es más fuerte, diría yo. Pero no deja de comprenderse también de que, pues, ni modo, es humano, y seguramente hay momentos de decaimiento y de desesperación, porque el sistema no funciona, como hemos dicho, para personas que tienen un ejercicio muy particular, que es estar al frente o estar detrás de las luchas de las comunidades, específicamente indígenas. También muchas veces, ¿no? Hablamos de defensoras, de defensores, pero también el trabajo de aquellas defensoras que defienden a los defensores y a las defensoras también tiene que ser re complicado. Porque, no sé, cuando apuestas por un sistema, cuando supongo estás en abogacía y crees que el sistema, pues, de derecho realmente puede funcionar, y al final ves cómo está corrompido todo, que no hay manera, que incluso
con un caso tan claro, con la falta de pruebas, la implicación de la empresa y debe ser realmente duro también para las abogadas y los abogados del caso. También quizá a veces nos olvidamos de qué hay detrás, ¿no? Y a mí sí que me gustaría que nos hablaras un poco, Edgar, cómo afecta esto a ustedes, al grupo de abogadas. Sí, seguramente hay un efecto para quienes, digamos, le hemos apostado por las reivindicaciones de justicia y pues el ejercicio de la abogacía pues no es una simple consecución de procedimientos o observancias procesales, sino que también el contenido por la cual entra uno en un proceso y las reglas del juego cuando una las ve, pues eso es lo que se tiene para defender en este caso, pero cuando las reglas del juego se rompen o que una de las partes o que el mismo juez lo rompa o lo esté violando, pues eso genera desesperación en tal sentido de que hay algunos efectos seguramente en cada experiencia de los abogados y abogadas quienes están en estos espacios, pues sí, seguro. Esa parte, pues de repente un día en un café pudiéramos reunirnos como para decir cuáles son nuestras experiencias en ese sentido, de sentir que no se hace, no se cumplen, digamos, con las reglas del juego. Pues seguramente cada quien tiene su propia experiencia, pero sí es un poco desagradable o bastante desagradable. Gracias, Edgar. Bueno, sí que en estos conversatorios nos gusta también dar palabra libre, ¿no? Y que ustedes nos puedan también expresar si tienen algún mensaje, si creen que algo no ha quedado claro y quieren resaltar. Este es tu momento, Edgar, así que te doy la palabra. Gracias. Algo que sí considero que debe de por lo menos que se conozca es que el sistema de justicia pues se supone que es uno de los poderes, digamos, del Estado que debe de garantizar a cualquier persona la celeridad de su caso. Como una cuestión incidental o anecdótica dentro del proceso es que cuando nosotros estábamos pidiendo 3 audiencias a favor de él. Primero era la audiencia de segunda instancia donde presentábamos nuestros alegatos de que la sentencia de primer grado estaba viciada, por lo tanto tenía que la sala inmediatamente dar y fijar en su agenda el día y la hora para celebrarlo. Segundo, en medio de la pandemia estábamos pidiendo revisión de medidas de coerción, es decir, que en lugar de prisión preventiva los jueces pudieran otorgar otra medida tomando en cuenta el riesgo y el riesgo que pudiera sufrir, digamos, él estando encerrado por el posible contagio del COVID-19. Y tercero, la tercera audiencia era ver cómo podía recusarse y aceptarse la recusación hacia el juez de primera instancia, porque veíamos en este juez la inclinación o la parcialidad que tenía una de las partes y con el fin de perjudicar más a Bernardo. Pero estas 3 audiencias fueron pospuestas a cada cierto tiempo por argumentos pocos creíbles, porque nunca se integraba a la sala para escucharlo a él. Esto hizo que la misma sala o los magistrados de la sala de Cobán pues conociera la situación la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para ver si nos designaban otra sala. Pues la Cámara Penal decidió que otra sala de otro departamento conociera el caso, pero tampoco prosperó por cuestiones que pasaron en el trámite. Vuelve nuevamente a la Corte Suprema y al fin la Corte Suprema decide que la sala de Cobán siga conociendo.
Ahora, cuando se convocan a los magistrados para integrar la sala, digo esto porque los titulares de la sala de Cobán nunca quisieron conocer el caso de Bernardo por también razones infundadas. Entonces, lo que procede es que los magistrados suplentes son los que deben de integrar nuevo tribunal. Llama la atención que la Corte Suprema, dentro de sus manos, tenía 69 magistrados suplentes. Lo raro es que de esos 69, nadie quiso, por decir así, o nunca se pudo hacer la convocatoria en su totalidad para integrar una sala que pudiera escuchar a Bernardo. Lo que consta en el expediente es que llamaron a 23 magistrados para conformar una sala con magistrados diferentes y ninguno pudo aceptar, por razones también infundadas. Entonces, lo que nos indica ahí es que hay mala fe y hay mala intención de seguir alargando el proceso de él por no integrarse los magistrados, que al final de cuentas, a la sexta audiencia es que se celebran a la sexta fecha, digamos, agendada, es que se celebran las 3 audiencias de él, pero fue ya hace poco, fue en el mes de agosto, que no recuerdo la fecha, pero 28 de agosto, se celebran las 3 audiencias. En ese sentido, es que decimos que sí, si el sistema de justicia garantiza eso, ¿por qué entonces no se integraba la sala de forma rápida, no? Eso como un agregado nada más. Muchísimas gracias, Edgar. Procesos difíciles, la verdad, pero que creemos que hay que sacar a la luz. Y te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotras. Bueno, comentarles, nosotras seguimos con la campaña Aguas Vida por la exigencia del cese de Ocsec Renace, por exigir que se cumpla el derecho a la consulta y sobre todo también denunciando la poca independencia del Poder Judicial en el caso de Bernardo Carxol y muchos defensores y defensoras. Hoy aquí nos hemos centrado en este caso quizá, pero no tenemos que olvidar que no es un caso aislado, que la situación es muy complicada en toda Vía Yala, América Latina, pero en todo el mundo también. También comentarles, ¿no? Desde Cataluña las organizaciones y las defensoras de derechos humanos nos organizamos. Creemos que el trabajo colectivo y en red es muy importante para hacer frente a estos procesos. Desde Alternativa estamos en la red L'Aixa Teixint Resistències por las defensoras de América Latina, una red que engloba organizaciones, movimientos y personas de Cataluña que tienen el objetivo, ¿no? de luchar y de defender a las defensoras. Y bueno, también estamos en diferentes grupos, el grupo de empresas y derechos humanos de la FEDE, donde también se está trabajando en un mapa que es la web Alerta de Ad. Es un mapita donde se pueden ir consultando casos de transnacionales de vulneraciones de derechos, en el que también estamos trabajando muchas organizaciones. Y justo también estamos llevando el caso de Ocsec Renace, donde podrían consultar todo el caso y toda la información. También en la web de Alternativa, donde tenemos la campaña de apoyo al pueblo maya quechí y por la libertad de Bernardo Carxol. Pueden apoyar firmando, colaborando, compartiendo con sus contactos en sus redes y bueno, invitarles a seguir el festival, esta 13ª edición que se realiza vía online de forma gratuita. Y nada, Edgar, le agradecemos de nuevo. Nos volvemos a encontrar en poquito y muchos ánimos para ustedes, para Bernardo. Le traslada un fuerte abrazo desde todas nosotras. Y seguimos. Les agradezco de nuevamente y no se olviden. Esto es por la defensa de derechos reconocidos internacionalmente. No es de gusto, no es que nos guste más ni menos, es que son derechos. Gracias.